Me encantaría poder recomendar una monografía de estas que se dicen definitivas, aunque definitivo solo hay la muerte, sobre Valentín de Boloña. Pero me temo que las que hay son muy antiguas o muy caras. Desde luego podemos encontrar un buen análisis de dos de sus obras en este libro que he presentado recientemente de Germain Greer, The Boy. Específicamente, en concreto, las obras analizadas son... estoy fiándome de mi memoria visual, mejor me voy al índice. Las edades. Al tratar de la mocedad, pues evidentemente se preocupa por saber cuándo empieza cada una de las edades, incluyendo la mocedad. En la página 18 está este cuadro de Valentín de Boloña, las 4 edades del hombre, de 1629. Hace un análisis de este cuadro y la segunda vez que aparece Valentín de Boulogne es para comentar el martirologio y el martirio específicamente de San Lorenzo, en un cuadro que, por cierto, está en el Museo del Prado, donde tenemos, digamos, una primera monografía, mini monografía, en la enciclopedia del Museo del Prado, que naturalmente enlazaré. Está firmada por D.G.L. Es fácil ver quién es el autor que firma como D.G.L. en la enciclopedia del Museo del Prado. Lo voy a enlazar. Simplemente lo voy a leer para tener un primer conocimiento brevísimo, porque es un artículo muy breve, y con razón, porque en el Prado solo hay un cuadro. También hay un dibujo, de acuerdo, pero solo hay un cuadro, que es el que comenta Germain Greer aquí. Dice la enciclopedia del Museo del Prado que nació en Coulommiers en 1591 y murió en una ciudad bastante más conocida, Roma, en 1632. Pintor francés, de padre también pintor, debió de instalarse en Roma alrededor de 1613 para nunca regresar a Francia, y se convirtió en el más importante de los caravallistas franceses, o carabajistas, y sin duda en el más dotado por su calidad y sensibilidad. Tanto en sus escenas de la vida diaria como en sus obras religiosas, expresó los ideales del maestro lombardo hasta el final de sus días. Se nota perfectamente en la iconografía, pero como estilo, color, delicadeza, textura, es personalísimo, y por eso estoy hablando de él. Si fuera una mera copia de Caravaggio, no me interesaría. Debido a su personalidad, sigue el artículo, debido a su personalidad singular, prefirió vivir alrededor del barrio de la Plaza del Popolo, en el que coexistían numerosos artistas forasteros llegados a Roma, especialmente flamencos, holandeses y franceses, con los que compartió gustos y aficiones. Ahora hablaremos más de estas aficiones, pero en esto también imitaba a Caravaggio, en la peligrosidad, en los malos ambientes. En este caso fue un indisciplinado discípulo de tan indisciplinado maestro. Aprendió de Caravaggio la indisciplina de vida, aunque evidentemente tenía su disciplina artística, o si no, insisto, no estaríamos hablando de él. Aunque siempre independiente, ya digo que en esto fue fiel seguidor del maestro, no dejó de relacionarse con artistas franceses como Nicolas Poussin o con personalidades francófilas como el cardenal Francesco Barberini. En el Museo del Prado se conservan 2 obras suyas. El que quiera ir a verlas, me temo que el dibujo no estará expuesto. Un dibujo del legado Fernández Durán, 1930, y una pintura, El martirio de San Lorenzo, que, como digo, es la que se comenta aquí. El martirio de San Lorenzo, que se encontraba en el Alcázar de Madrid, atribuida a Poussin en los sucesivos inventarios de 1686 y 1700. Se localizaba este lienzo en una de las piezas de las bóvedas del palacio, formando grupo con otros 2 que también deberían adscribirse a Valentin, pero que desaparecieron tras el incendio de 1734. Por lo que esta obra es la única que entraría en el museo en el siglo XIX. Como bibliografía dan
una inmensa mayoría de artículos. Y una monografía, sí, pero una monografía muy breve, con muy pocas páginas, en la colección I Maestri del Colore de Fabbri, pero que me temo que no es una de estas grandes monografías que luego editó en España Noguer, sino un cuadernillo, algo más pequeño, o eso creo. No la he visto, en todo caso tampoco la he encontrado, porque he buscado monografías sobre Valentin de Boulogne, ya digo, es de Nikolai Ivanov. La inmensa mayoría, como digo, son artículos. Hay un catálogo de una exposición de los Museos Nacionales en París de 1974, Valentin y los caravajistas franceses, Valentin et le Caravagesque français, luego artículos, ya lo digo, Hermann Voss, Die Malerei des Baroque in Rome, publicado por Propylaen, una editorial muy seria en Berlín, pero en 1924, claro, esto está un poco desfasado y evidente. Bueno, perdón, no es la editorial Propylaen, sí es la editorial Propylaen, no es una revista que se llama igual, es la editorial Propylaen, porque es una monografía sobre el barroco en Roma y solo dedica a Valentin de Boulogne 2 páginas, que estarán muy bien aprovechadas, pero son 2 páginas. Luego monografías, y esta la veremos citar más veces, pero la cito ahora, de Marina Moiana, Valentin de Boulogne, publicado en Milán por Iconos en 1989. Y una monografía sobre el caravajismo de Jean-Pierre Cousin, Problème du Caravagisme, pour Valentin, pero es un artículo monográfico, revista de arte, etc. Lo más parecido que he encontrado a una monografía asequible sobre Valentin de Boulogne es el libro de Michael Fried. Bueno, lo leo a la alemana, pero no tengo ni idea de dónde viene este crítico, y debería haberlo buscado antes para pronunciarlo bien, pero siempre es más fácil pronunciarlo en alemán. Eso, por supuesto, en alemán uno sabe a qué atenerse, y es de Nueva York, pero me da igual. Michael Fried. Bueno, bien, pues esta monografía de la Universidad de Yale es lo más asequible que encuentro sobre Valentin de Boulogne y los caravajistas en general. Lamentablemente no es un análisis autor por autor. Después de Caravaggio tiene más obras sobre el periodo y tiene, por supuesto, una monografía sobre Caravaggio, pero esto es lo más económico que he encontrado. Y no va autor por autor, sino que va por temas, evidenciando que son discípulos de Caravaggio. Vaya descubrimiento. Hay algunas páginas en las que se concentran las reproducciones de Valentin de Boulogne y son de sus mejores obras, las obras que deberían hacer que se reconociera su valor. Creo que están más o menos, sí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto además ha servido de portada de alguna monografía específica sobre el Valentin de Boulogne, su Sanson de 1630, que está en el Museo de Arte de Cleveland. Vaya, en Estados Unidos hay mucho Valentin de Boulogne, a diferencia de Madrid, que solo hay un cuadro, porque el resto de los que teníamos se quemaron. Bueno, pues esta monografía es continuación de su monografía sobre Caravaggio y permite apreciar en papel algunas buenas reproducciones de Valentin de Boulogne con un buen comentario. De Valentin de Boulogne precisamente es la portada, el concierto con bajorrelieve de 1624, que está en el Museo del Louvre. Por supuesto, así como hemos leído lo que hay de Valentin de Boulogne en el Museo del Prado, una buena idea siempre con cualquier autor es ir a ver las habituales reproducciones de altísima calidad con infinidad de píxeles que hay en los museos que albergan sus obras.
Bien, pues sí, esto es otra muestra, no había caído en eso, es otra muestra del talento del arte de Valentin de Boulogne. Este rostro aburrido del niño es una auténtica maravilla, es un auténtico prodigio. Es muy poco lo que nos ha dicho el Museo del Prado. Si nos vamos a la biografía de Valentin de Boulogne, en la National Gallery of Art, en la Galería Nacional de Arte de Washington, encontramos cosas bastante más interesantes que la enciclopedia del Museo del Prado solo esboza. Está firmada por Philip Conisbee y Francis Gage y está sacada del catálogo sistemático, además, de la Galería Nacional de Arte de Washington, publicado en 2009. El catálogo monográfico de pinturas francesas del siglo XV, del Cinquecento, porque no pone century. Del siglo XV al XVIII, de la Galería Nacional de Washington. Con excepción, dicen, de Valentin, de la fe de bautismo, de la partida de bautismo de Valentin de Boulogne, que lleva la disputada fecha de o 1591 o 1594, es decir, que no se aclaran de si eso es un 1 o un 4. El Prado se queda con el... Vamos a ver, el Prado se queda con el 1. Vamos a quedarnos con el 1. El resto de la vida del artista está indocumentada. No hay más, aparte de la partida de bautismo. Y esto se escribía en 2009, con lo cual puede haber una buena razón para que no haya monografías, porque tampoco se lo van a inventar. El hijo del pintor, era el hijo de un pintor y vidriero artístico. Valentin parece ser que recibió sus primeras enseñanzas en su Coulommiers natal, cerca de París. Coulommiers está cerca de París. Vaya nombre a todo esto, no había caído. Pudo haber estudiado con un artista, que no tenemos ni idea de quién es tampoco, en París o en Fontainebleau. Se sabe que se fue a Italia. Bien, sí, porque aparece allí en Italia. Se sabe que apareció en Italia, vale. Donde residió hasta el fin de su corta vida. Caramba, me parece que estoy pidiendo demasiado al exigir una monografía de todos los pintores que me gusten. Vamos, pero si no se sabe la vida del autor, que puede ser lo de menos, siempre puede haber análisis de, qué sé yo, pigmentos, fuentes, modelos, iconografía... de dónde probablemente está tomada, de dónde están tomados los paisajes por las vistas, aunque un tenebrista poco paisaje tiene. Bueno, seguramente he pedido demasiado al querer una monografía. Joachim von Sandrart remarcó en 1675, bueno, algún documento sí hay, que Valentin... Claro, y por eso está bien que haya una monografía para rebañar todas las escasísimas referencias indirectas que hay. Bueno, pues Joachim von Sandrart dijo que Valentin llegó a Roma después de Simon Vouet, que llegó, nacido en 1590, muerto en 1649, que llegó hacia 1614. Un documento de 1611 que menciona a un Valentino Francese, que tiene que ser él, evidentemente, puede sugerir que Sandrart está bastante equivocado. Pero el siguiente lapso de 9 años en la documentación del artista francés deja alguna duda acerca de si este es el caso. Se lo menciona por primera vez en Roma en 1620, donde se incluye en el censo. Un poco después de esta fecha, parece que se cuenta en la compañía, y esto es algo que el Museo del Prado pasa por alto y es bastante interesante, cuenta en la compañía de artistas flamencos y holandeses, entre los cuales estaba Cornelis van Poelenburg,
nacido en 1586-1667, y el caravallesco, o el caravallista Dirk van Baburen, nacido en 1590, muerto en 1624, que habían formado los Bentvogels, los pájaros de una pluma. Bueno, pues esto de los Bentvogels es el precedente, son los precursores de los bambochanti, de los que, está bien que tenga aquí la sobrecubierta, como para leerlo tengo que quitársela. Los Bentvogels son los precursores de los bambochanti, es uno de estos movimientos proto-hippies, aunque esta gente trabajaba y pintaba. Ya hemos visto en Francia el movimiento de los barbudos, al que se vinculaba este pintor de nombre fácilmente olvidable, al que ya he presentado. Bueno, pues los movimientos juveniles, desde luego, no empiezan con los barbudos, de un poco después de la Revolución Francesa. Pues los revolucionarios franceses se afeitaban, como los romanos, y luego viene una reacción que quiere ser más antigua todavía y quiere imitar a los griegos y se deja barba, como los existencialistas en el futuro pasado para nosotros, pero no lo hacían los existencialistas por imitar a los filósofos griegos, sino porque eran unos guarros, un poco también seguramente por lo que lo hacían los primeros barbudos. Pero movimientos juveniles o movimientos de gente libre que quiere vivir como le da la gana, ha habido siempre. Y si nos vamos al 18, pues tenemos el Círculo del Infierno en Inglaterra. Bueno, pues uno de estos primeros movimientos en arte, que tendrá una larga herencia, entre ellos los bambochanti, y luego podemos contar de manera indirecta también a los barbudos franceses. Uno de estos primeros movimientos son los Bentvogels. Y podemos encontrar un buen artículo sobre los Bentvogels en Wikipedia en francés, y vemos ahí que también se llamaban Schildersbent. He dicho antes que la Galería Nacional de Washington dice que significa pájaros de una pluma. Aquí dice que significa pájaros de banda, o sea, una banda de pájaros. Pero más fácil todavía, Schildersbent, la bandada de los pintores, Bueno, pues en el artículo en francés que voy a enlazar, hay de entrada un dibujo de unos cuantos de ellos y una lista con su nombre académico, por así decirlo, su apodo de bandada, su nacionalidad, pero no está Valentin de Boulogne aquí. No está. O sea, es un buen artículo sobre quién era esta gente, con su bibliografía, evidentemente, muy escasa. ¿Qué autores hay que hablen de esto? Arnold Houbraken, que es el continuador de Mander, y Jean-Baptiste Decamps, La vida de los pintores flamencos alemanes y holandeses, 1753-1763, que se sirve de Houbraken. O sea, Houbraken es la fuente fundamental para hablar de esta gente. Tenemos también Johann Dominique Fiorillo, Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den Vereinigten Niederlanden. Historia de las artes plásticas en Alemania y la Unión de los Países Bajos. Esto es de 1820. Pero se sirve de Houbraken. O sea, es siempre Houbraken la única fuente de la que disponemos. Y claro, ahí lo que hay. No se lo van a inventar. Bueno, pues esta era la bandada de pájaros. Esto de pájaros de una pluma, claro, sí, entendiendo pájaros de una pluma como una bandada de pájaros. Pero vamos, era la bandada de pájaros, lo cual es también una curiosa coincidencia con ese grupo naturalista, pre-hippie, que luego muchos se hicieron nazis, como el artista Fidus, de los pájaros errantes en Alemania, en la Alemania pre-nazi. Bueno, pues se pegó a esa bandada de pájaros
que iba en contra de la aproximación académica a la educación artística que tenía la Academia di San Luca. Pero como vemos, esta bandada de pájaros libres luego resulta que adopta maneras y modos académicos, como llevar un nombre como llevaban los académicos. El nombre que escoge Valentin de Boulogne es Innamorato, el enamorado. Aunque nunca se casó, dicen. Hombre, pues precisamente por eso estaba enamorado. El que ya se casa ya ha tenido lo que consigue. Es lo que dice Platón. Ama más el que no tiene. Ama más el que no tiene lo que quiere. El que lo tiene, pues ya lo tiene, ya está. En cambio, al que le falta, pues por eso está enamorado. El que ya, también siguiendo a Platón, ya se ha reunificado, ya tiene las dos partes que necesitaba, pues no tiene esta urgencia, este apremio que lleva hasta ponerse el nombre de innamorato. Si tiene amor es una cosa que ya va de suyo. Precisamente si nunca se casó es lógico que se llamara innamorato. Ahora bien, claro, nunca se casó y prefirió vivir solo. Eso ya es más intrigante, eso es porque estaba solo. Bueno, pero quizá por eso estaba poseído por el amor, precisamente porque le faltaba la unión amorosa. Bien, innamorato. Si permaneció un poco aislado del resto de los artistas italianos en aquellos años, Valentin, sin embargo, formó activamente su maniera personal, su estilo personal, debajo del ejemplo, siguiendo el ejemplo de Caravaggio, nacido en 1571, muerto en 1610, y de su seguidor Bartolomeo Manfredi, que es un artista excepcional también. Bartolomeo Manfredi, 1587-1620, ahí hay un arco de duda mucho mayor, o 1621. El tipo de temas, la elección de los géneros y de los temas, tabernas, escenas de taberna con soldados, jovenzuelos y gitanos, que aparecen en las primeras obras de Caravaggio y que fueron reinterpretadas con un chiaroscuro dramático y popularizadas por Manfredi, tiene un especial atractivo para Valentin. Ninguna de las obras de estos tempranos años romanos está documentada, pero se cree que produjo sus jugadores de carta, que está en Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, que también produjo la echadora de... No, bueno, como el cuadro de Caravaggio, precisamente, la que dice la fortuna, la gitana, que... Sí, bueno, en fin, la bruja que lee la fortuna. Esto está en el Museo de Arte de Toledo, pero evidentemente Toledo, Ohio, no, digamos Ohio. Busquemos castellanizaciones decentes, pero Ohio no es una posibilidad. Y soldados jugando a las cartas y a los dados, los tramposos, que está en la National Gallery of Art. Bien, y dicen que probablemente los pintó en este orden, entre 1615 y 1620. Temas bíblicos, los temas bíblicos los pintó pues, en los mismos años, entre ellos la coronación de espinas, que está en la antigua pinacoteca de Múnich, Mónaco de Baviera, que reinterpretó, que está también interpretada en su idioma de vida apagada, con protagonistas y mirones o acólitos que se parecen al elenco de personajes de sus pinturas de género. Vamos, que aunque sean cuadros religiosos, parecen tahúres, fulleros, tramposos, gitanos o prostitutas.
Bien, pues dejo aquí esta biografía, luego sigue, y dado el hecho de que Valentin de Boulogne es por adopción un pintor italiano, no dejo de echar un ojo, un pintor romano, como luego lo serían los Bamboccianti, no dejo de mirar, echar un ojo a la Wikipedia en italiano, y me encuentro dos interesantes testimonios de los muy pocos que hay sobre Valentin de Boulogne en italiano, que se deben a Filippo Baldinucci. Ya hemos visto por un lado que está Houbraken, pero más bien para hablar de esa banda de desarrapados, claro, holandeses y flamencos. Por eso no se dice nada de Valentin de Boulogne, no se dice demasiado de Valentin de Boulogne en relación con la bandada de pájaros, porque a Houbraken le interesan los flamencos y los holandeses. Si se menciona que está el francés, pues, de pasada, vale, pero lo que le importa es historiar a los flamencos y a los holandeses. Bueno, pues Filippo Baldinucci, bueno, perdón, antes, no, evidentemente antes hay que citar a, pues, vamos por orden cronológico, Giovanni Baglione. Por cierto, las monografías que se citan en italiano son las que se han dicho antes, Valentin de Boulogne, de Ivanov, 1966, y Valentin de Boulogne, de Moiana, 1989, ambas publicadas en Milán. Bueno, pues Giovanni Baglione, en Le vite de pittori, scultori, architetti del pontificato di Gregorio XIII del 1572 infino a tempi di Papa Urbano VIII nel 1642, a cura de... Bueno, perdón, esto es que no lo ponen en cursiva. Hasta ahí el título está publicado, vale, es una reedición. Pero bueno, como hemos visto, el arco que estudia Giovanni Baglione va hasta 1642. Bueno, pues dice Giovanni Baglione, que por cierto Giovanni Baglione nació en 1573 y murió en 1643, con lo cual sí, deja la obra un año antes de hincar el pico. Bueno, pues dice Baglione, a ver si lo encuentro. Aquí está, Baglione. Sí, Baglione. Dice, perdón. No se debe pasar con silencio la memoria de Valentin, el francés. De aquí sale este Valentino Francese que se había dicho antes. De Valentino Francese, de Valentin el francés, el cual andaba imitando el estilo de Michelangelo, el estilo de Miguel Ángel, de Miguel Ángel da Caravaggio, de Michelangelo Merisi, Caravaggio, de Michelangelo da Caravaggio, o sea, de Miguel Ángel Caravaggio, Michelangelo, bueno, da igual, Caravaggio, trayéndolo del natural. Hacía este hombre sus pinturas con buena manera, y bien coloridas, con óleo. Desde luego el color es uno de los mayores logros de Valentin de Boulogne. Bien coloridas con óleo y con un toque con fiereza. Los colores de óleo, los colores con el óleo, bien empastaba. Sabía empastar. Y Filippo Baldinucci, en sus Notizie de Professori del Disegno da Cimabue in qua, que es de 1846, pero bueno, la edición es de 1846, pero Filippo Baldinucci nació en 1624 y murió en 1696. Pues dice Filippo Baldinucci. Sí, aquí está. Valentino, nativo de Viré, no lejos de París. Viré. Mucho se ha repetido que era de Coulommiers, pero bueno, lo llaman, Viré. No lejos de París, o sea, se equivoca palmariamente, claramente. Dice, imitó mucho al Caravaggio, al cual fue semejantísimo en el genio de representar en sus telas sonidos, músicas, juegos, gitanas
y cosas similares. En el tiempo de Urbano VIII pintó para la Basílica Vaticana, para la Vaticana Basílica,